Devaluación del peso mexicano. La devaluación consiste en la pérdida de valor del peso mexicano. El primer dato sobre el peso mexicano se da a cargo de Agustín de Iturbide cuando la paridad del peso mexicano estaba a 0,97 pesos por dólar y se mantuvo así hasta el año 1857 cuando se redefinió el valor a $1 por peso mexicano durante el Porfiriato. Al comenzar la Revolución Mexicana en 1910, la poca confianza que se tenía del peso así como la inestabilidad social y política fueron las causas de que su valor se cotizara en 23 pesos por dólar en 1916. Después de esto comenzó a estabilizarse la situación política del país, hizo que el peso se situara en un rango entre 1,80 y 2,12 por dólar en el período de 1917 a 1930. En los siguientes sexenios el tipo de cambios fue el siguiente. En el período de Lázaro Cárdenas del Río de 1934 a 1940, de 4 a 4,21 pesos. En el gobierno de Manuel Ávila Camacho de 1940 a 1946, de 4,85 a 6,68 pesos. En el sexenio de Miguel Alemán Valdés de 1946 a 1952, de 6,68 a 8,65 pesos. En el período de Adolfo Ruiz Cortines de 1952 a 1958, de 8,65 a 12,50 pesos. Fue precisamente a mediados de la década de 1950 cuando se consolida el milagro mexicano, el PIB crece al 6,5% anual, pese a que la población lo hace al 3%, y el tipo de cambio se estabiliza por cerca de 20 años. Sin embargo, durante el mandato de José López Portillo, 1976-1982, termina el milagro mexicano. El Estado comienza a reducir su intervención en la economía, debido a los graves desequilibrios y la baja competitividad económica que esto había ocasionado hasta entonces. Muestra de esto es que el gobierno se vio forzado a abandonar el control de cambios, debido a la falta de fondos con que sustentar el peso. Dicha crisis cambiaria ocurrió a pesar de que en esos años la producción y exportación de petróleo alcanzaron cifras sin precedentes. Desde el principio del sexenio de Luis Echeverría Álvarez en 1970 hasta el final del sexenio de Miguel de la Madrid en 1988, el tipo de cambio pasa de 12,50 a 2.289,58. En 1993, durante la administración salinista, se reemplazó la moneda de cambio por el nuevo peso, de esta forma 1.000 pesos se convierten en uno nuevo peso. Así tenemos que, en el período de Carlos Salinas de Gortari va de 2.289,58 pesos a 3,41 nuevos pesos. En el gobierno de Ernesto Zedillo de 1994 al 2000 se pasó de 3,41 pesos al inicio de su mandato a 9,36 pesos al finalizar el mismo. En el sexenio de Vicente Fox del 2000 al 2006 pasó de 9,36 a 10,88 pesos. En el período de Felipe Calderón Hinojosa de 2006 a 2012, de 10,88 a 12.962 pesos 4 aunque a principios de marzo de 2009 alcanzó los 15.365 pesos por dólar, debido a la crisis económica mundial. Sin embargo, la cotización del peso logró recuperarse y mantenerse estable hasta los primeros meses de 2011. Esto significa que, desde 1910 al día de hoy, el peso mexicano se ha devaluado cerca de 7,500% con respecto al dólar estadounidense. Las causas de la devaluación son por una elevada inflación por la emisión de dinero no respaldado mediante el PIB y las reservas internacionales. El endeudamiento del gobierno en una forma excesiva. Aumento excesivo del gasto público. Política económica incorrecta. Inseguridad macroeconómica.